Amén. Muy bien, bueno, es una alegría estar de nuevo acá con ustedes. Agradecemos mucho al Señor la oportunidad de poder compartir nuevamente y estar acá en Martes de Crecimiento, como le vamos a llamar este año. Yo quiero compartir con ustedes hoy una escritura que a mí me impacta mucho siempre. Y yo quiero hablarles acerca del equilibrio entre la ley y la gracia. Porque Jesucristo dijo que no había venido a abolir la ley, sino que la había venido a cumplir. Y eso me llama la atención porque si nosotros estamos caminando sobre la gracia, tenemos que entender la gracia, pero también tenemos, para tener una perspectiva correcta de la gracia, es importante saber cómo funcionaba la ley. Y de eso habla este capítulo, Hebreos capítulo 10, lo tenemos en pantalla, Hebreos 10, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Eh, porque dice, porque la ley teniendo la sombra, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, dice, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, de entrada nos está hablando que la ley tiene un impedimento. Miren ustedes, o sea, presenta la ley que como una sombra, dice, de los bienes venideros. Si a ti te dicen, aquí está un folleto de un carro, a ver, aquí está el carro, mira, aquí te voy a presentar, por ejemplo, un video del carro que tú quieres comprar. Te voy a presentar un folleto, te voy a presentar un afiche, te voy a presentar un flyer. Y ahí miras tú el carro y te ilusionas. Pero ese no es el carro, ese es el folleto, ese es el anuncio, ese es el video. Y tú dices, pero ¿dónde está el carro? Sí, ya lo quiero, lo compro. Y entonces ahora lo que quieres tú es subirte al carro y manejarlo. De la misma manera, la ley es solamente como un anuncio de lo que había de venir, que es la gracia. O sea, la ley es una sombra, dice acá, literalmente dice sombra de los bienes venideros. Y no de la forma misma en estas realidades, dice, de estas realidades. Nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, hablaba acerca de acá de los sacrificios que ustedes tienen que conocer y no deben ignorar en el Antiguo Testamento. Antes que Cristo viniera, está escrito, todo lo que está escrito se le llama Antiguo Testamento, hasta los profetas. Luego viene Cristo y empiezan los 4 evangelios, las 4 versiones de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de su palabra, del legado que él dejó. Y luego vienen todos aquellos libros que constituyen el crecimiento, ya la fundación de la iglesia, el crecimiento, la estructuración de la iglesia. Ahí utiliza Dios a los diferentes apóstoles, utiliza muy grandemente a Pablo, termina y remata con un Juan en el Apocalipsis. Y ya nos deja a nosotros la estructura de la iglesia, cómo debemos avanzar, nos deja todo el legado, pero no podemos descartar el Antiguo Testamento antes de Cristo. Ahí se hablaba y se vivía con un Dios al que se le podía acercar uno a través del sacerdote, un sumo sacerdote que estaba puesto para él oficiar, para él presentar los sacrificios que uno quisiera presentar a Dios. Entonces yo llevaba, por ejemplo, no, unas palomas, o yo llevaba, por ejemplo, un becerrito o una oveja, la más escogida de las ovejas, la más sana, la más perfecta, la vaca más perfecta, la más sana, la más gorda, lo mejor del sacrificio. De paso, dicho sea paso y como paréntesis, siempre que tú le presentes a Dios, toma esta figura. Cuando tú le presentes a Dios, lo que tú le das, sea lo que sea, puede ser tu tiempo, puede ser tu esfuerzo, puede ser tu adoración, puede ser tus ofrendas, tus diezmos, lo que sea que tú le presentes a Dios, nunca le presentes obras a Dios, dicho sea de paso. Dios no aceptaba en la ley una vaca coja, por ejemplo, o una oveja de tuerta. No, él quería lo mejor, lo más escogido del ganado, eso se le traía. Y entonces se le presentaba al sacerdote, el sacerdote vivía a tiempo completo, dedicado única y exclusivamente al tema de los sacrificios. Y había entonces un altar de sacrificios en el cual se presentaba la ofrenda y una vez presentada, entonces dice ahí en la palabra de Dios que ya la persona era
descargada de sus pecados. Obviamente, ¿qué pretendía Dios? Pues lo que pretendía era el arrepentimiento de la persona. No que se volviera una costumbre estar llevando vacas a cada rato, pues, o ovejas, y pecar y llevar ganado y ganado y ganado y pecar y ganado. No, ese no era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era no peques. No me gusta que peques, porque cuando pecas te destruyes a ti mismo. ¿Sí? Entonces dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que había que, para aplacar la ira de Dios, para que se cumpliera toda justicia, alguien tenía que derramar sangre, alguien tenía que morir. Y ese que moría, a aquellos que creían en Jehová, era ese ganado, esa vaca, esa oveja, esa paloma, esa tórtola que se sacrificaba, ¿verdad? Bueno, aquí dice, regreso otra vez al versículo 1. Miren, sí, aquí otra vez dice en la palabra de Dios lo que estamos viendo. Dice, nunca puede este sacrificio, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que esto se ofrecía cada año. Miremos lo que dice el versículo 2. Ya está hablando de un impedimento que tenía la ley. Un impedimento, o sea, dice, no podía ser perfectos a estas personas. Dice, de otra manera, versículo 2, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos? O sea, si hubieran sido tan perfectos, hubieran sido ofrecidos una vez y se acabó, pues. Pero no, cada año había que presentarse otra vez con las ofrendas. Dice, porque los que ofrecen este culto, porque en el momento que se estaba escribiendo esto, todavía se seguían ofreciendo ese tipo de sacrificios, porque no todo el mundo entró al tema de la gracia. Ojo, ¿verdad? Hay algunos todavía hoy en el año 2023 que todavía no han entrado al tema de la gracia, no lo han entendido perfectamente. Dice, porque los que ofrecen este culto una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. O sea, si te borran a ti el pecado, ya no tienes ningún cargo de conciencia, ¿verdad? Versículo 3 dice, sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con machos cabríos. Dice, porque la sangre, dice, sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, perdón. Versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice, y entonces, paremos un momento, platiquemos. Ya nos estableció claro, esta sangre de los machos cabríos, esta sangre de los toros, esta sangre de las vacas, esta sangre de los palominos, no podía ser perfecta a la persona. Era como que solo detenía la ira de Dios, pero había que estar haciendo memoria de los pecados. O sea, llegaba el siguiente año, otra vez llegaba uno ahí con sus vaquitas, llegaba uno con sus ovejitas, y señor sacerdote, aquí vengo a cumplir, ¿verdad? Porque yo sigo pecando, pues, y en los pecados del pasado, pues aquí vengo para, pues, hay memoria de ellos, hacía memoria de los pecados pasados. No hacía perfecta la persona. Entonces había que estar sacrificando. Y viene Jesús, está hablando con el Padre, ¿sí? O sea, Jesús hablando con el Padre, miren lo que dice acá, aquí lo cita, la misma palabra de Dios, y esto se pone interesante, versículo número 5. Vamos a compartir. Ok, versículo número 5 dice, por lo tanto, entrando en el mundo, ¿quién? Cristo, dice, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Bueno, ¿y no fue Dios el que los pidió, pues? Sí, pero se hartó de eso. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Jesús hablando. Versículo 6. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. O sea, el objetivo era que sí lo agradaran, pero al final no lo agradaron. Dice en versículo 7, entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Versículo 8 dice, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Entre paréntesis, cosas que se ofrecen según la ley. Versículo 9, luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Entonces está planteando la ley para quitarla, sí, hacerla a un lado y plantear la gracia. Versículo 10 dice, es
en esa voluntad, es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ya no de vacas. Dice, el cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Versículo 10 es bien clave y lo repito. En esa voluntad, es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Somos qué? Santificados. ¿En qué? En la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo. ¿Hecha cuántas veces? Una vez para siempre. Ya no va a volver a ser sacrificado Jesucristo nunca más. Solo una vez fue presentado. No es como eso que se hacía con el ganado, que se presentaba todos los años. Cada año había que hacerlo porque no había una perfección en la persona. Siempre se le recordaban, siempre había una memoria de sus pecados pasados. Imagínate tú que hoy, para poder haber cantado grato perfume yo quiero ser, Señor, habernos presentado ahorita delante de Dios en su presencia, cantar esa canción que cantamos, tendríamos que haber sacrificado un toro o una vaca o algo para poder presentarnos delante de Dios, porque si no hubiéramos sido fulminados a causa de nuestro pecado, porque resulta que somos pecadores. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros confiadamente? Ahora, ¿cómo es que cantamos hace un rato y podemos hablarle directo al Padre en el nombre de Jesús? Precisamente porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Y ese sacrificio que Jesús hizo nos limpió a nosotros. Vamos al versículo número 11, por favor, y vamos a seguir leyendo. Miren, esto es maravilloso. Si ustedes entienden esto, van a entender muchas cosas que le van a resolver cosas en su vida. Versículo 11 dice, todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Te gustaría regresar a esa época? Estar presentando sacrificio, sacrificio, sacrificio muchas veces, porque nunca podían quitar los pecados. Versículo 12 dice, pero habiendo ofrecido un solo sacrificio, está hablando de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando que de ahí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, o sea, abajo de sus pies. Porque dice, con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Yo quiero que esto lo leas en voz alta conmigo, versículo 14, porque yo quiero que esto se filtre hasta tu corazón, hasta tu mente, hasta los tuétanos de tus huesos. Porque tenemos que aprender el equilibrio entre la ley y la gracia. Miren lo que dice el versículo 14. ¿Están listos? Repitámoslo juntos. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Y ahora digámoslo una tercera vez, pero creyéndolo. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Versículo 15 dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón. ¿Qué pasa con los cristianos? Ya no necesitan unas tablas de las leyes, ¿verdad? Ahora ya están esas leyes escritas en tu corazón. Dice, y en su mente las escribiré. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que empaparnos de la palabra, porque la palabra se filtra de nuestro cerebro, se filtra en nuestra mente, se filtra en nuestro corazón y queda escrita. Versículo 17 dice, él añade, de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. Me encanta esto. Versículo 18 dice, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ok. Yo creo que hasta ahorita lo que estamos compartiendo nos descarga. Yo no sé qué sientes tú. Yo siento una descarga maravillosa porque veo cuán radical es Dios. Dios no es a medias que hace las cosas. Dios es radical. Dios o condena o salva. No hay medias tintas con Dios. Dios es frío o es caliente, no es tibio. Dios es un Dios radical. Nuestra vida de creyentes debe ser una vida radical. Si tú vas a creer en la gracia, en la salvación a través de Cristo Jesús y vas a creer que Él te perdonó de tus pecados y que te limpió, hermano, créelo radicalmente. No lo creas a medias. No vayas a creer que Jesús está jugando a
condenarte y a salvarte, condenarte y a salvarte, condenarte y a salvarte. No es así, no funciona así. Él te limpió, Él se ofreció una vez, Él te limpió una vez, Él ya te ve a ti perfecto, te ve sin mancha y sin arruga. Él te ve lavado por su sangre. ¿Vivimos o no vivimos en gracia? Hago la pregunta hoy. ¿No te sientes tú descargado? Saber que no manejas un cargo de conciencia, porque resulta que si se tratara de nuestra conciencia estaríamos perdidos nosotros, porque nos falla a veces esa conciencia. A veces nos viene cargo de conciencia y los cristianos no sabemos qué hacer con eso. ¿Ah? No entendemos la gracia, no entendemos que el Señor ya nos ve a nosotros limpios. Pero ahora, ¿por qué se llama este mensaje el equilibrio entre la gracia y la ley? A ver, sigamos leyendo, porque no nos tenemos que olvidar que Jesús no vino a violar la ley, Él vino a cumplirla personalmente y dejarnos a nosotros un ejemplo perfecto. Miren lo que dice en el versículo 19. Así que, hermanos, como conclusión, teniendo plena confianza, ¿qué tenemos? Di conmigo, plena confianza. ¿De qué? Para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, lo que les acabo de decir hace un rato. Nos metimos a la presencia de Dios en un ratito, rápido. ¿Cómo? Por la confianza que tenemos. Ya no tenemos miedo, no nos va a fulminar, al contrario, entramos confiadamente como si es nuestra casa, la presencia del Señor, a través de la sangre de Jesús. Versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, es decir, su cuerpo. Yo les quiero explicar algo aquí importante. Resulta que cuando se cumplía esta ley, esto se hacía en un templo, en un tabernáculo, y este tabernáculo tenía tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, y esa arca contenía el Shekinah, el Shekinah, la presencia de Dios. Y luego había un par de lugares más que eran como preparatorios, y en el primer lugar, en la primera parte, que era el atrio, ahí estaba el altar de sacrificio. Y en ese altar de sacrificio es donde se ofrecía, lo primero era la sangre, derramar la sangre, que fuera quemado ese sacrificio. Básicamente el cordero que se presentaba se volvía cenizas, era consumido totalmente. Luego el sacerdote pasaba por un lavacro, ¿verdad? Donde él se lavaba, y luego pasaba por un lugar previo al lugar santísimo, en donde estaba, que era siempre parte del lugar santo, en el lugar santo, y ahí estaba una mesa con un candelabro, representaba la presencia de Dios, o los 7 espíritus de Dios, luego los panes de la preposición, y que podían ser consumidos solamente por los mismos sacerdotes, y ¿qué más había ahí? Un incensario que representaba como las peticiones, el incienso que se presentaba delante de ¿cómo se llama? De Dios, cuando tú presentas tus oraciones, tus peticiones, tus ruegos, ese perfume, ese humo que sube del incensario, y luego ya había una cortinota gruesa, no cortinita así que se quitaba con la mano, no, era una cortina tan gruesa que era como un aislamiento, básicamente. Y para poder pasar esa cortina, el sacerdote tenía que prepararse durante un año, estar limpio, estar con todas sus ropas sacerdotales, tenía que estar purificado, santificado, para pasar abajo, levantar y pasar abajo de esa cortina pesada. Y entonces él ya surgía en el lugar santísimo donde estaba el arca y donde estaba la presencia de Dios. Dentro del arca dice que estaba contenida la vara, una vara que reverdecía, que era la vara del sacerdote Aarón. Estaba contenido también una muestra como de maná, ¿verdad? Y estaban las tablas de la ley. Ahí está hablando entonces de la palabra de Dios, de su ley. Está hablando del sacerdocio, ese sacerdocio que después vino a ser un sacerdocio eterno ejercido ¿por quién? Por Jesucristo. Ya no se necesitó más un sacerdote temporal humano, sino que ese sumo sacerdocio vino a ser tomado por Jesucristo. Entonces el sacerdote llegaba ahí y ahí estaba el Shekinah de Dios, la presencia. Y muchas veces le hablaba, le daba palabra, le daba revelación, le daba visión. Y este sacerdote, si había hecho todo bien, pues no moría fulminado.
salía del lugar del tabernáculo y hablaba con el pueblo, llevaba un mensaje para el pueblo. Ese era el ritual. Y dice aquí en la palabra que acabamos de leer que Dios ya no se agradó de esto, que a Dios le llegó a hartar, que Dios llegó a decir, ya no más, ya no quiero esto. Entonces Jesús dijo, aquí estoy yo, prepárame mi cuerpo, prepara mi cuerpo. Yo voy a tomar cuerpo, yo voy a ser sacrificado, un solo sacrificio para ser santificado. Volvamos a la palabra otra vez. Vamos a terminar de leer esto para que tome sentido. Dice en el versículo donde nos quedamos, así que hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, les expliqué lo del velo, es decir, su cuerpo. Entonces, cuando Jesús estaba muriendo, en el momento de estar siendo sacrificado en la cruz del Calvario, dicen que vino un temblor y dicen que se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Ese velo del que Dios les habla, ese grueso, se rasgó. ¿Qué representaba ese velo rasgado? Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí, es decir, su cuerpo. Su cuerpo fue sacrificado. 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. A ver, paremos acá y vamos a seguir después en el versículo 23. Ponémelo una vez en el 23, ahí listo, por favor. Miren, acá nos habla la palabra de Dios varias cosas. Nos está hablando de que entremos con confianza, ¿sí? Nos está hablando el Señor que entremos con una conciencia limpia. Yo lo traduciría al lenguaje del 2023, sin cargo de conciencia. Si tú manejas cargo de conciencia, hermano, yo te voy a dar un secreto. Es bien sencillo. Ya el sacrificio fue hecho por Jesús. No, pero es que ayer me eché mi pecadito nuevo y mejor no voy a ir a la iglesia, mejor no me reúno en el grupo de Zoom porque me siento mal. Hermano, no has entendido la gracia. Ya fue hecho el sacrificio por ti, acude a Él, arrodíllate delante del Señor y dile, Señor, pequé con mis ojos, pequé con mi mente, pequé con mi boca, contesté algo que no debía, deseé algo que no debía, dije algo que no debía. Perdóname, me arrepiento, límpiame, Señor. Y ya, hermano, deja tu pecado, ya no peques más y sigue. Pero no puedes vivir tú con el pecado a cuestas. Si tú ya tienes el sacrificio perfecto de Cristo y cuentas con Él, a través de ese sacrificio que tú te presentas todos los días a Dios. Entonces, hermano, no tiene ningún sentido que un cristiano ande, ay, pastor, fíjese que ya no me reúno porque es que tengo que arreglar mis cosas ahí pendientes. Pecados. ¿Qué más? ¿Qué aleja a la gente de las reuniones cristianas? El pecado. ¿Saben por qué? Porque los cristianos no han entendido a lidiar con el pecado. Los cristianos piensan todavía que están en la ley. Y entonces, ay, se sacrifican ellos mismos lejos de Dios y se los lleva el diablo, hermano, cuando están lejos de Dios. Y después cuando ya no aguantan, otra vez regresan. Pastor, otra vez me estoy reuniendo porque necesito que me ayude. Hermano, qué tontería. Perdóname. Si ya Cristo murió por ti, ¿por qué manejas una conciencia cargada? Límpiate todos los días, acude todos los días a Él y límpiate. Y ya pues, vive al día. Basta cada día su propio mal. Dice en la palabra de Dios, si Dios mismo lo dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Acaso Dios va a estar enojado contigo todos los días o te va a perdonar? Hermano, acude a Cristo todos los días, límpiate con su sangre y preséntate confiadamente delante del Señor. Así funciona la gracia. Di conmigo, así funciona la gracia. Así funciona la gracia. Y si la gracia costó tanto como el sacrificio de derramar hasta la última gota de la sangre de Cristo, ¿no te parece justo que la aprovechemos? Veamos lo que dice la palabra en el versículo 23. Dice, retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que ha prometido. Hermano, retén firme esa confesión que tú hiciste. ¿Acaso no entregaste tu vida a Jesús? ¿Acaso no le dijiste, Señor, sálvame, límpiame? Y le entregaste tu corazón. ¿Te recuerdas de ese día? Pues retén firme esa confesión de la esperanza sin vacilación. O sea, no vaciles, no dudes, porque fiel es el que lo prometió. Hermano, la promesa de Dios está al pie.
de pie. Esa promesa no se ha caído, esa promesa se mantiene porque Él es fiel. Versículo 24 dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que más le interesa al Señor. Vamos a hablar un poco de esto. Miren, hay unos versículos que vienen después de los cuales se habla mucho en el cristianismo, pero no se habla de este primero. Este primero ya te está diciendo, después de que cómo manejes tu conciencia, cómo te limpias, te está diciendo, ok, mantente al día, mantente bien con tu conciencia, no arrastres tu conciencia, no tengas cargo de conciencia, límpiate, límpiate con la sangre de Jesús, así funciona la gracia. Tampoco no lo vayas a entender mal que es una licencia para pecar, ya vas a ver lo que viene después, porque si Dios es radical, ahí te acuerdas. Pero si pecamos, dice Pablo, abogado tenemos en Cristo Jesús para con el Padre. Así funciona la gracia, si no estaríamos en la desgracia. Hermano, o estás en la gracia o estás en la ley, no puedes estar en las dos. Si tú te vas a juzgar duro por lo que tú haces, entonces vete de regreso a la ley, olvida el sacrificio de Cristo y trata de cumplir, mata vacas, mira si consigues un tabernáculo, mira cómo le haces. Hermano, no va a ser imposible, no vas a poder lograrlo. Estás en la gracia, mantente en la gracia, retén firme lo que el Señor te ha dado, que es tu salvación. Hermano, no dejes que el diablo te acuse, no dejes que las personas te acusen, que los religiosos te acusen. Levanta tu cabeza, respira profundo y gracias, Señor, porque tu sangre me cubre, porque tu sangre me limpia. Y entonces, hermano, confiadamente camina, 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 avanza, preséntate delante del Señor. Y lo primero que te dice, ya como un fruto de mantenerte bien en esa gracia. Mira, ¿qué espera Dios de aquel que ya entendió la gracia y que ya está caminando en ella y que no anda con una conciencia arrastrada, sino que está feliz, contento, ya entendió la gracia, está en libertad, busca a Dios, cuando peca se arrepiente, se humilla, pero se levanta rápido y sigue adelante? Entonces, ¿qué le pide? Le pide primero que busque hacer buenas obras con su prójimo. ¿Por qué? Porque si no sería esta una maravillosa teoría, la teoría del cristianismo. Qué linda la teoría, pero no aterriza en nada. Qué triste, hermano. No puede ser un cristianismo muerto sin obras. Santiago dice, la fe sin obras es muerte. Entonces, ¿de qué te serviría a ti tener esta fe en esta maravillosa gracia, en ese maravilloso sacrificio de Cristo, si no haces nada con ello? ¿Ah? Entonces la gente te va a ver y va a decir, chifladito, está con sus rollos, está con sus cosas, él cree que es mejor, ella cree que es mejor, pero yo la miro un poco peor porque ahora ya ni me llama por teléfono, ahora ya ni me busca. Entonces resulta que la gente nos está viendo y está esperando algo de nosotros. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Si ya estás caminando en la gracia, ya la entendiste, ahora busca las buenas obras con tu prójimo. Ah, eso es importante. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una buena obra por tu prójimo? ¿Cuándo fue la última vez que lo llamaste? Le dijiste, a ver, quiero orar por ti y te oigo desanimado. Aquí te tengo una palabra, te voy a visitar, te voy a dar un regalo, te voy a invitar a cenar, quiero que estés bien, te voy a estimular, te voy a dar lo que yo tengo. Hermano, eso es obrar en fe. Eso ya no es tener una linda teoría. Si tú estás en tu casa tranquilo, esperando que el Señor te lleve, esperando ir al cielo y no estás haciendo nada, hermano, qué linda y maravillosa teoría del cristianismo tú tienes, pero todavía no has aterrizado en el qué hacer con todo esto. Y aquí te lo está diciendo. Regresemos al versículo para que no pienses que yo estoy inventando mis cosas, sino que veas que está escrito claramente para todos nosotros. Dice 24. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ojo, amor y buenas obras, amor y buenas obras, amor y buenas obras. Eso es lo primero que espera Dios de un hijo suyo que ya está caminando en gracia. 25. ¿Qué más espera Dios de mí? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Vamos a platicar un poco de esto, hermano. Nosotros nos podemos congregar acá. Estás tal vez tú en España, estás tal vez en Guatemala, estás tal vez en México, pero te puedes congregar a través del internet, a través del Zoom. Y gracias por hacerlo, gracias por tomarte un tiempo para ti. Te lo vas a agradecer tú mismo el día de mañana. Porque toda esa palabra que tú recibes, toda esta enseñanza va a dar frutos en ti, ya está dando frutos en ti. Te felicito
Pero déjame decirte una cosa, aquí hay un montón de casillas, de espacios en este Zoom que no están llenos hoy, están vacíos, de gente que dejó de congregarse. Se le volvió costumbre no congregarse. ¿Y qué dice aquí en ese versículo que acabamos de leer? No dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. No te está condenando, ¿sí? No te está enjuiciando. Solo te está diciendo no tengas esa mala costumbre de dejar de congregarte. ¿Ah? ¿Por qué? Porque más bien lo que espera Dios es algo contrario a lo que es dejar de congregarse. ¿Y qué es lo contrario? Leámoslo otra vez. Y ya vamos a ir llegando a la recta final. ¿Qué es lo contrario a dejar de congregarse? Dice, más bien, exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Entonces, hermano, en lugar de dejar de congregarte, congrégate y exhorta a otros. Llama a alguien. Hey, mira, no te hemos visto en el grupo. No te hemos visto en la reunión. ¿Por qué no te unís hoy? Te exhorto a que lo hagas, te va a servir. Mira lo que dice aquí en esta palabra. Versículo 26, sigamos avanzando, dice, porque si pecamos voluntariamente, ojo, aquí ya entra el tema del pecado. Ya nos habló de las buenas obras, ya nos habló de exhortarnos, de no dejarnos de congregarnos, pero en el 26 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Dice en el 28, el que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, si alguien decide caminar en la ley y la deja, la ley dice que tiene que morir. Y en el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto, por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Uf, esto está tremendo. Hermano, cuando la palabra de Dios nos dice acá qué es lo que espera Dios de un creyente, nos estimula a las buenas obras, nos estimula a que nos exhortemos, a que no dejemos de congregarnos, pero luego pone el pecado y dice, ya si alguno de ustedes opta por regresar al pecado ya como profesión otra vez, o sea, olvidarse de Dios, volver otra vez a hundirse en el pecado y olvidarse de Cristo y pisotear su sangre, dice, ya no hay otro sacrificio más que se pueda hacer por él. ¿Qué le queda? Hermano, si tú abandonas la gracia, ¿qué te puedo yo ofrecer? Yo como pastor, ¿qué te puedo ofrecer? Nada. O sea, yo no te puedo predicar de algo bonito, pues. Si tú deseas alejarte de esa gracia en la que caminas, ¿qué tienes que hacer? Solo pedir perdón por tu pecado y acercarte nuevamente. Hermano, Ahora, mantenerte cerca, congregarte, estar luchando, pero no te está salvando. La salvación te la dio Dios, Jesús, por gracia. Tú no estás, por congregarte, esto no te da salvación. Eso lo que hace simple y sencillamente es que te mantiene en el movimiento de la jugada llamada gracia. Pero si tú te confías y dices, nah, estoy en la gracia, ya no me importa congregarme, ya no me importa estar leyendo la Biblia, ya no me importa estar leyendo prédicas, ya no me importa estar en ese rollo de predicar y no, yo soy normal, yo voy a vivir mi vida como antes, nada más que soy salvo. Hermano, cuidado, porque ese sería ya un desequilibrio. Y aquí la palabra te está hablando claro, te está diciendo, si tú ya regresas a ese pecado como antes, ¿qué se te puede ofrecer? Ya no hay un segundo sacrificio, ¿sí? Más bien queda una expectativa horrenda, dice, de perdición. Entonces, alguien me podría decir, pastor, entonces quiere decir que se puede perder la salvación. Yo diría lo siguiente, hermano, no sé. No sé hasta dónde alcanza la gracia de Dios para un hijo suyo, que si regresa al pecado en el último momento, en el lecho de muerte, tal vez Dios le hable y tal vez se reconcilie. Pero entonces no lo puedo saber, hermano. Yo no me he muerto para saberlo, pues ya. Yo no puedo ser tan sabio que decirte qué pasa. Si es ese filo tan delgado entre la gracia y la ley, el cumplirle a Dios y el dejarle de cumplir, hermano, yo no sé exactamente. A mí me da la sensación, y por eso te hice repetir ciertos versículos, que ya está claro que una vez hizo el sacrificio por ti, que ya eres perfecto delante del Señor, que ya eres limpio a través de la sangre de Cristo. Y lo que te está advirtiendo la palabra es mantente en la jugada. No seas necio de alejarte de Dios. No seas falto de sabiduría de alejarte de Dios.
hermano, con la excusa de la gracia. Al contrario, acércate en agradecimiento. Ya te fue regalada tu salvación. Yo te diría, cuídala. Yo te diría, lucha por agradar a Dios. Sea agradecido, no seas malagradecido con Dios, de alejarte, de enfriarte, de que ya no. Hermano, te voy a decir una cosa con mucho pesar. Si estuvieran conectadas acá todas las personas que han recibido bendición de Dios a través de este grupo, habrían unas 45 personas conectadas hoy. ¿Sabes por qué no están conectados? Porque tomaron como costumbre el ya no congregarse. ¿Quieres tú eso para ti? ¿Crees que te conviene? Te puedo yo decir, dale, tranquilo, no te preocupes. Hermano, yo te diría una cosa, salvo ya eres, ¿sí? Yo te voy a decir una cosa, cuida tu salvación. Si no vas a congregarte con nosotros, hermano, yo te estimulo con todo mi corazón a que te congregues con otro pastor. Por favor, pero nunca dejes de hacerlo, porque es parte de la jugada, ser parte de la iglesia, dar frutos dentro de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si tú eres la mano rebelde que se va caminando sola, pregunto, ¿una mano puede andar por ahí como la mano de los Monsters? ¿Se acuerdan ustedes? Una mano que andaba sola. ¿Puede andar una mano sola sin su cuerpo? ¿Va a subsistir? Vas a subsistir tú solito si el propósito de Dios que seas parte del cuerpo de Cristo, que dice que Él viene por el cuerpo de Cristo es la novia del Cordero y Él es la cabeza, dice. Él es el cuerpo y Él se viene a casar con esa novia que es su iglesia y que Él viene por una iglesia gloriosa sin mancha y sin arrugas. ¿Cómo se desarruga el vestido de la novia? Pues ahí están los planchadores, los sirvientes, que son los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los ministerios primarios que están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí estamos los ministros cuidándote, preparando tu vestido, que esté sin mancha y sin arruga para presentarte, para que te presentes delante de Cristo como una novia hermosa, sin mancha, sin arrugas, gloriosa. No te alejes del Señor. Termino de leer la escritura una vez más para rematar ese pedazo, me gusta mucho. Dice, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo piensan que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Hermano, no ultrajemos al Espíritu de gracia. Vivamos en la gracia, pero no ultrajemos el Espíritu de gracia. O sea, cuidemos esa gracia. 30 dice, porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, no lo dije yo, ahí está escrito. Versículo 32. Traigan a la memoria los días del pasado en los cuales, después de haber sido iluminados, soportaron con gran conflicto y aflicciones. Dice, por una parte, fueron hechos espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra, fueron hechos compañeros de los que han estado en tal situación. Acuérdate, hermano, cuando tú aceptaste a Cristo, te empezaron a vituperar, empezaron a burlarse de ti y tú soportaste. Versículo 34 dice, también se compadecieron de los presos y con gozo padecieron el ser despojados de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión superior y perdurable. Muchas personas incluso hasta fueron desheredadas, hermano, por haber aceptado a Cristo y sin embargo siguen adelante porque saben que tienen algo mayor en Él. Y en el 35 dice, no desechen pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa, porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. Aquí está una clave en el 36. Es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido, porque aún un poco, miren qué lindo este versículo, aún un poco, es un poco más el que ha de venir, en un poco más el que ha de venir, vendrá y no tardará. Eso es Jesús que vuelve por su iglesia. Versículo 38 dice, pero mi justo vivirá por fe. En otra versión dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Ahí está, hermano, el equilibrio perfecto entre la gracia y la ley. Sabiendo yo que la ley solo Jesús la pudo cumplir, yo no.
pero sabiendo que dentro de la gracia que me perdona, me favorece, me limpia, yo tengo que caminar como si tuviera que cumplir la ley, ¿sí? Ya no matando ganado, ya no presentando sacrificios porque los sacrificios no le agradan a Dios, sino siendo un hijo agradecido, una hija agradecida, buscando a Dios por esa gracia precisamente. Me fueron perdonados mis pecados, doy toda mi vida completa para servir a mi Señor. No porque me vaya a ganar una salvación, esa ya me la regalaron, sino al contrario, en agradecimiento, en inteligencia, en sabiduría, pegados a Dios, no dejando de congregarnos, buscando el bien del otro, haciendo las buenas obras, no cayendo en el pecado, no volviéndonos a embarrar otra vez en el lodo cenagoso del pecado, sino manteniendo nuestras vidas lo más limpias posible todos los días a través de la sangre de Cristo, preparándonos como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, lista para la segunda venida del Señor, porque no se va a agradar Dios, dice acá, de aquellos que se vuelven para atrás. Tú no estás para volverte para atrás, tú estás para seguir adelante, hermano. Ánimo. 2023 es un año de santificación, un año de crecimiento, un año de salvación, de compartir la maravillosa salvación que Dios te ha regalado. Te estimulo en el nombre de Jesús a que veas, a que te veas en una visión espiritual, cumpliendo todo eso durante el resto del año, hermano. Y vas a agradar a tu Señor y tu Señor te va a sorprender con grandes bendiciones. Quiero que cierres tus ojos un momento, oramos por esta palabra y vamos a quedar entonces ya con el final de esto. Padre, gracias por esta palabra que nos estimula a buscarte, a congregarnos, a ser fieles, a buscar las buenas obras con nuestro prójimo, a aterrizar esta fe que tenemos, Señor, en hechos y no solo en palabras, a actuar en nombre tuyo, Señor, y con fe, a no alejarnos de nuestra congregación, a no confiarnos y enfriarnos en nuestra fe, sino al contrario, cuidando esta bendita salvación que nos has regalado, que no fue por obras, sino fue por gracia para que nadie se gloríe. Señor, que podamos ser agradecidos de estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, si se nos enfría la fe, ayúdanos a tener más fe. Señor, si nos sentimos débiles, ayúdanos dándonos nuevas fuerzas, Señor. Si, Señor, perdemos la visión, ayúdanos dándonos visión a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Yo oro por ti, hermano, hermana, te amo en el nombre de Jesús y deseo lo mejor para tu vida, que esta palabra se afiance a tu mente y a tu corazón y esta palabra te estimule a ser perseverante, a tener un equilibrio perfecto entre la gracia y la ley, en no volverte un legalista, pero tampoco volverte una persona liberal, sino caminar en ese borde tan delgado llamado gracia, con un sumo cuidado, con mucha confianza, pero cuidando esa salvación que te han dado gratuitamente. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo y de cierto serás bendito siempre en Cristo Jesús. Amén.